Entonces, bienvenidos nuevamente a esta que es nuestra cuarta conferencia de SAPCINE continuado. El día de hoy vamos a tener Free Press, que hablen bien o mal, pero que hablen con Litza Alarcón. Bienvenidos todos. Ya esta sesión está siendo grabada. Por favor, para que puedan ver todos a los intérpretes de señas, configuren su pantalla para que en la parte del view o vista, en la parte superior derecha, esté en la forma que dice side by side o lado a lado, speaker o hablante, por favor, para que puedan ver tanto a Litza como a Catherine y Adrián más tarde. También, por favor, les recuerdo que mantengamos micrófonos apagados a menos de que sean momentos de participación y que las cámaras estén habilitadas solamente para las personas que tienen discapacidad auditiva en caso de que necesiten hacer alguna pregunta para los intérpretes. Ali, estás en mute. Estás en mute, no te escuchamos. Hola, bueno, qué pena. Bueno, bienvenidos a nuestra cuarta sesión de SAPCINE Continuado. Estamos muy felices de poder tener este SAPCINE Continuado este año con intérprete de lengua de señas. Eh, Cada vez queremos ser un poco más incluyentes, conscientes y sostenibles. Hoy nos acompaña Litza Alarcón, una excelente jefe de prensa de la oficina de prensa, además, que nos va a hablar un poco de por qué tener prensa, sí o no, si es bueno o no, si es malo, que hablen bien o mal. Todo esto que ella nos va a compartir. Espero que pueda haber bastante participación, sobre todo al final o cuando Litza marque el momento de las preguntas. Yo estaré, María del Mar estará aquí para cualquier cosa. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Gracias, Litza, el auditorio es tuyo. Gracias, Ali, gracias, Mar, gracias a los intérpretes, gracias a los que se están conectando, ya llevamos 30. Bueno, un gusto, como dijo Ali, soy Litza Alarcón, estoy en representación de la oficina de prensa y la idea es que sea una charla. Yo supongo que a esta hora estamos en medio de preparar almuerzo, terminando otra cosa y casi que puedo hacer su podcast, espero preferido, pero puedo hacer su podcast hoy. La idea es que sea una charla en la que me interrumpan cuando sientan que quieren preguntar o que quieren opinar o arrancar con algo especial de lo que esté conversando yo ahí, para que no me dejen tan sola en mi monólogo, ¿vale? Bueno, mi charla arranca con una frase que yo creo que la hemos escuchado, no necesitamos trabajar todos en comunicaciones para haber escuchado esta frase de un vecino, del familiar de uno o ya en grandes ligas en una campaña de comunicación y es que hablen bien o mal, pero que hablen. Como la hemos escuchado tanto, a mí me gustaría que para que participen como consideren participar, me escriban en el chat o levanten la mano, abran su micrófono, porque quisiera arrancar con cuál es la opinión de ustedes. Yo tengo clarísima mi opinión y por eso la charla, pero quiero saber qué opinan. Que hablen bien, A, sería la primera respuesta, B, que digan lo que quieran, o C, ay Dios, no sé. Retomemos la pregunta y es que hablen bien o mal, pero que hablen. Esto no tenemos que pensarlo solamente, obviamente mi charla es sobre Free Press, pero cómo saber si realmente lo que dicen por fuera, no importa desde que yo esté sonando, eh, que hablen, ¿no? Como que mi nombre esté ahí puesto en los grupos, en las charlas. Tengo una y Dios no sé y un que hablen bien. Bueno, que digan lo que quieran, que hablen lo que quieran. Me encanta porque estamos todos como muy, no hay una unanimidad. Me voy a ir con lo que para mí es la respuesta y por eso pongo la charla en la mesa. Pueden seguir contestando. Si alguien quiere defender su argumento, lo vamos a escuchar. Y acá es
para mí es que hablen bien, la A. ¿Por qué? Porque voy a hablar desde mi trabajo, que es en una oficina de comunicaciones. ¿Yo qué debo hacer? Yo siempre puedo controlar, cuidar y definir y marcar el mensaje que queremos divulgar, ¿no? Desde una oficina de comunicación, ese es como nuestro credo, ese debería ser nuestro manifiesto. Mm, sé que hay oficinas de comunicación que dicen, no, pues contemos, voy a poner el caso particular acá de una película, que viene la película, y generalmente algo que uno va a lanzar, una obra de teatro, un disco, em, tiene alguna historia, ¿no? Tiene como el muerto en el closet, alguna cosa por donde uno podría irse por un mensaje que haga ruido o uno podría irse por un mensaje donde nos pare bien, ¿verdad? Nosotras desde la Oficina de Comunicaciones votamos por que hablen bien. Nosotros sí podemos controlar el mensaje, nosotros sí podemos hacer que afuera se diga lo que nosotros queremos que se diga de la película, de la obra de teatro, del nuevo disco, lo podemos controlar. Voy a leerlos. Sería genial que hablen bien, pero que hablen mal también es publicidad. Claro, bueno, como acá esto es Iberoamérica, bueno, tengo un AC, Eduardo, acá, definirse, si la A o la C. Casi en todos los países tenemos un personaje y ahorita es muy común con los influenciadores, ¿no? Es muy común que con los influenciadores nosotros veamos que generan contenido o generan conversación y no siempre es hablando bien. En Colombia tenemos una que es EPA Colombia, que usa mucho esta pregunta con la que yo arranco la conversación y ella sí dice que me tengan en la conversación, no importa, pero pues comete delitos, hace locuras, no es un buen ejemplo si quisiéramos usar alguna otra frase o muy familiar. Y considero que por ahí no debe ser el mensaje, al menos eso es no es lo que ofrece nuestra oficina de comunicaciones. Entonces, para nosotras sí podemos controlar, cuidar y definir el mensaje. ¿Cómo hacemos que hablen bien? ¿No? Porque ayer cuando preparaba esta charla pensaba, listo, una cosa es lo que yo puedo decir desde la oficina de comunicaciones y otra lo que empieza a generar un voz a voz. Yo puedo controlar el mensaje que estoy dando, pero el voz a voz va a llevarme de pronto a que no hablen tan bien o simplemente no se genere un voz a voz. Y es algo que obviamente en ninguno de los dos espacios podemos controlar, pero que sí podemos hacer para que hablen bien. Podemos fabricar noticias positivas. Una oficina de comunicaciones debe tener la capacidad, y por eso el ideal es que tenga periodistas en su nómina que tenga la capacidad de fabricar noticias positivas, no información, porque información es, se presenta la obra de teatro, hora, lugar, fecha, de qué se trata, quién es el talento y se acabó. Eso es información. Crear una noticia alrededor de esa obra de teatro, de esa película, de ese disco, de ese nuevo libro, es distinto. Y de esa manera, o sea, con ese primer punto, nosotros ya empezamos a encaminar el mensaje a que hablen bien, fabricando noticias positivas, alejándonos de los escándalos o eventos amarillistas. No los necesitamos, vuelvo y digo, como desde el ADN de esta oficina de comunicaciones, nunca lo hemos necesitado, no hemos necesitado llegar al murmullo, a lo que están diciendo en los pasillos, a que destaquemos algún escándalo de alguien que estemos manejando de prensa, para que hablen, para que hagamos ruido. No ha sido necesario porque estamos en la capacidad de fabricar noticias positivas, noticias periodísticas atractivas, em, alejándonos de esto. Y voy a poner un ejemplo. No sé si todos en este grupo vieron la película Los Reyes del Mundo, una película colombiana que nos fue muy bien internacionalmente y acá en mi país también. Y la película es ficción, ¿verdad? Los protagonistas son unos chicos que tienen unas historias muy vulnerables de Medellín, de una de las ciudades de Colombia, con unas historias de vida de novela. O sea, a cada uno de los 4 o 5 chicos se le podría hacer una película documental por su historia. Todos tenían unas historias espantosas de crisis familiares, de pobreza, de falta de oportunidades, que habla mucho más de otra cosa, y es pues, una sociedad latinoamericana que ha dejado en vulnerabilidad muchos sectores, pero en este caso, cuando
empezamos a planear la campaña y también por instrucción de la directora fue, nos vamos a alejar de toda historia personal de los chicos, porque no es un documental, ¿no? Que nuestra historia va en la historia de la película, no de los chicos. ¿Y qué nos encontramos cuando ya salimos a la calle, cuando ya salimos a los medios de comunicación? Pues que obviamente tanto los medios de comunicación como la gente en común la mueve el morbo. Nosotros criticamos el chisme, pero nos encanta estar en el chisme, nos encanta saber un poquito más esta historia, con quién está saliendo como un poquito más, como que tenga un poquito más de veneno lo que nos están contando. Y en este tuvimos que controlar los mensajes a capa y espada. Yo llegaba a las oficinas de redacción, a las salas de redacción y apelaba a la buena relación que tengo con los medios, diciéndoles, porfa, ayúdenos a cuidar a los chicos. Nada de su vida personal debe salir, ellos van a hablar solo de sus personajes. Y nos fue muy bien, fue una campaña y fue una estrategia que defendimos desde el rodaje hasta el estreno y que luego se salió precisamente de control por la exposición de uno de los chicos, que eso también fue súper mediático. Pero eso ya fue como un coletazo, ¿no? Algo que decidió el chico, algo que lo asesora a unas personas que definitivamente creen que con que se salga, que estén en el radar, así estén inventando noticias, así estén hablando mal, es un éxito, ¿no? Entonces, por eso quería ponerles, no sé si alguno supo de esa historia de los reyes del mundo, si conocía esto que les acabo de contar, pero ese es mi argumento. Si alguien quiere interrumpirme, bienvenido sea, para que yo no quede como su podcast eterno. Hora y cuarto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y no Hola. simplemente para participar? Recuerden tener los micrófonos apagados solamente la persona que vaya a participar y levanta la mano primero. Solamente en cámara pueden estar Litza, las intérpretes y una de las personas sordas que necesiten ser interpretadas. Perfecto, gracias, Ani. Bueno, no sé, yo creo que hasta acá estamos bien. Me devolví. Precisamente hablándoles de nuestra experiencia con los reyes del mundo, pues aquí sí voy a tener un ratico para contarles rápidamente nosotras el recorrido que tenemos. Cuando digo nosotras, esta es una oficina que tengo en sociedad con Liseta Costa, que es como la Betty la Fea. Ella misma se describe así, no lo estoy diciendo yo, de la oficina. Ella siempre está atrás, escondida, haciendo sus textos. Y a mí me manda a estas cosas tan incómodas de poner la cara. Nosotros tenemos 19 años de experiencia haciendo estrategias de comunicación, haciendo divulgación. Hemos hecho literatura, televisión, hemos trabajado con los canales públicos del país, hemos acompañado el estreno de álbumes de Juanes, de Flora Martínez, de Fonseca. En nuestra oficina empezó, uno de nuestros primeros clientes fue una Biblia electrónica, así que a todos sí se le puede hacer comunicaciones, a todos sí se le puede hacer una estrategia y con todos sí podemos controlar los mensajes de, positivos que queremos que salga en los medios y que luego el público esté comentando. Hemos acompañado varias ediciones del Festival Gabo, eh, llevamos más o menos unas 98 películas y un par de festivales en nuestra experiencia. Hemos trabajado, hemos repetido películas con directores que los acompañamos en su primera película y tuvimos un buen feeling, hicimos un buen trabajo, porque eso también es muy importante, ¿no? Debemos estar de acuerdo en la campaña y debemos estar de acuerdo en el método, en la forma en que queremos empezar a trabajar en las comunicaciones para que realmente pues estemos sintonizados. Y si no, cada uno va a jalar por su lado. Acá tengo algunos carteles de las películas que hemos acompañado desde nuestros inicios hasta el día de hoy. No sé si hasta acá alguno tenga preguntas. Recuerden que si están muy tímidos para abrir el micrófono, lo pueden hacer. Aquí sí hay. Obeida. Buenos días, Litza. Buenos días para todos. No sé si me estoy saltando el orden, espero no hacerlo, porque creo que es una pregunta pertinente con lo que acabas de tocar. Me encanta que hayas empezado con el caso de los reyes del mundo. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes
conocían, de hecho lo estás confirmando cuando dices que Laura y ustedes bloquearon intencionalmente cualquier noticia o cualquier desarrollo noticioso que tuviera que ver con la vida personal de los chicos que hicieron parte del proceso. ¿Había alguna manera, después, cuando ustedes hacen su análisis de todo lo que pasó, de bloquear este incidente, que fue un incidente desagradable, que puso en riesgo la vida del muchacho, ¿no? Y que manchó de una forma indirecta un proceso que yo sé que fue un proceso muy sano? ¿Había alguna manera de preverlo, de bloquearlo desde antes, así como dijeron? No los vamos a poner a ellos en la cámara, su vida personal, en la noticia. ¿Había alguna manera de hacerlo? Sí, se cubrieron muchos frentes desde la producción, no desde comunicaciones, desde la producción hicieron un trabajo supremamente cuidado en lo legal y en lo vivencial en la relación con los chicos. Entonces, todos los posibles frentes estuvieron cubiertos, donde de pronto, no, hasta lo que iba a pasar después también estuvo acompañado porque los chicos estuvieron todo el tiempo desde la producción acompañados con equipos de psicología, tuvieron muchas charlas de qué iba a pasar con su pago, como que qué querían hacer con eso. Hay otro micrófono abierto, chicos. Em, qué iba a pasar con sus vidas cuando terminara todo el boom mediático de la película, que obviamente cuando empezaron a conversarlo, pues no se imaginaron que iba a ser tan grande la repercusión de la película y más por el premio internacional. Pero hay algo que no podemos controlar y eso sí es como aplica, así como en la vida y aplica en lo profesional y es el corazón de las personas, ¿no? Estos chicos son increíbles. Cuando termina la película, cuando termina todo el boom, pues, y se los dijeron desde el día uno, sus vidas siguen iguales. O sea, usted sigue siendo fulanito de tal y tiene que seguir trabajando en lo que trabaja, y tiene que seguir sacando su familia adelante, tiene que buscar cómo terminar de estudiar. Acá estamos ayudándolos a estos. Pero cuando se encuentran con personas con un mal corazón, que fue lo que le pasó a Andrés, y esa persona le empieza a hablar al oído, a decirle, oiga, ¿cómo así? Este festival ha ganado tantos, esta película ha ganado tantos festivales y a usted no le han dado un peso de eso. Ignorancia, ¿no? Porque pues, los festivales no es que estén tapados de plata y las películas que ganan premios los llenan de dólares o de euros. Y le empezó a hablar al oído y esa persona fue la que fabricó toda la noticia eh, posterior a lo que habíamos logrado con los Reyes del Mundo. Y este chico nunca estuvo en peligro, nunca estuvo en peligro, no fue desplazado, sino que ellos armaron todo esto y más o menos nosotros tuvimos que lidiar con eso casi como un mes. Ellas intentaron hacer, bueno, acá hay como muchas otras cosas y evidencias, pero la respuesta es, en teoría sí podemos, pero cuando hay un corazón dañado es imposible hacerlo. Porque de los 6 chicos, el único que cayó en tentación, con esa vocecita que le habló al oído diciéndole, saquemos provecho de eso, quien no lo sacó, que finalmente no lo sacó, pues fue lamentablemente Andrés. De acuerdo, Ingrid, algo parecido le pasó a Rubén Mendoza y son coletazos, o sea, eso va después. Y ahí la producción y la oficina de comunicaciones logra hacerlo. Yo no había estado tan cerca a un caso así y cuando pude ver con las productoras, con Laura, todo lo que ellas habían hecho para blindarse ellas como productoras y para cuidar a los chicos, realmente fue, o sea, es de quitarse el sombrero. Luis, no sé si lo respondí, pero Luis, Hola Litza, hola a todos. hola. En ese tema que tocaste, tú dijiste que él como que reclamaba por ese dinero obtenido, digamos, ¿se puede prever algo, digámoslo, en los contratos? Y en los contratos está el que no, digamos, como que es, no recibirá, no sé cómo será el término técnico, ese tipo de estipendios en los festivales, solamente, o sea, es lo que le corresponde como actor, bla, bla, bla. Digamos que eso está blindado desde antes. Sí, sí, esa parte no lo manejo yo, como bien sabes, pero sí, lo aprendí y lo entendí con las productoras.
ellas habían hecho un contrato muy, muy detallado para cada uno de los chicos, donde además todos eran menores de edad cuando empezaban los rodajes. Entonces estaban acompañados o de sus tutores o de sus papás, con un asterisco, y es que vienen de familias no muy funcionales y con muchísima más visión a futuro. Ellos y sus abogados hicieron unos contratos muy detallados que le quedara claro a ellos y que le quedara claro a la producción, como a ti te estamos contratando no para que hables de tu historia, sino para que hagas este personaje, no es tu historia, creo que fue lo que más hicieron énfasis ellas, y se te va a hacer un pago por tanta plata en esta cantidad, y el trabajo es rodaje y luego divulgación. Ahí termina nuestra relación laboral, porque ellas realmente hicieron casi como una familia con los chicos, pero el único que se dejó ahí como dañar un poquito el oído fue Andrés. Vale, gracias. Listo, Luis. Bueno, no sé si alguien más tenga otra. Sí, Mar. yo tengo una pregunta, pero es que esto es más, va como en la diferencia entre prensa y publicidad, ¿cierto? Porque obviamente la idea es que siempre haya, pues, información positiva, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en estos casos y cómo lo manejas cuando definitivamente, pues, las historias malas se te salen de las manos y tienes Sí, igual que lidiar con, pues, con los medios, ¿cierto? Por sí, ejemplo, eh, un- como en este caso del chico, pero de pronto un actor como más conocido, ¿cierto? Que estabas contando con que fuera parte de la atracción a ver tu película y está en este momento definitivamente como en un drama familiar que es un circo mediático y pues ya no lo puedes usar. Entonces, ¿cómo lidias con eso para también desligarte como de ese drama que no tiene nada que ver con la película? sí. Ahí tocas algo muy importante, Mari, es otra frase que tenemos también nosotros en nuestro credo de comunicaciones, en nuestro manifiesto, y es que generalmente, que no voy a usar la palabra error, sino que es desafortunado o infortunado, las películas nos llegan ya terminadas para hacer la divulgación solamente del estreno. El ideal sería que nosotras, o una oficina de comunicación, nos los acompañara desde el rodaje. Entonces, hago ese guiño ahí es porque siempre le decimos a nuestros clientes que el protagonista no es el humano protagonista, sino la película. Todos, los actores, el equipo de producción, el director, nosotras mismas nos debemos a la película. O sea, la película es quien tiene que brillar. La película tiene unas locaciones, tiene unos actores, tiene un personaje principal y vamos a agarrarnos al personaje principal, que sí, que eso ya es otra segunda etapa, que son las estrategias. Si tenemos a alguien famosito, ¿cómo lo aprovechamos? Si es alguien quien no es famoso, entonces ¿de qué nos vamos a agarrar? Empezar juntos a trabajar cuáles son los valores de la película para los mensajes que vamos a usar en una campaña de divulgación, no solamente para prensa, sino también para una campaña digital o de publicidad. Eh, Como nuestra premisa es que el protagonista es la película, pues hemos tenido esos casos. Hemos tenido películas donde el director está agarrado con el productor, entonces el director no hace nada de la divulgación de la película. El, no necesariamente están agarrados, pero resulta que el protagonista, que es muy famoso, está en rodaje de otra película y la película ya se tiene que estrenar, entonces nos tocó hacer la divulgación sin el protagonista famoso. Eh, sí, hemos tenido muchos casos reales, pero creo que nos ha salvado esa premisa que tenemos, de que la protagonista es la película, si nos quedamos solamente con el tema de la película, que es un poco más fácil de manejar y uno ahí define ya los voceros, ¿no? Y obviamente no contamos el lunar, o sea, si una parte de mi cuerpo que es la que menos me gusta, pues yo no ando hablando de la parte de mi cuerpo que menos me gusta. Y lo mismo pasa con las estrategias de comunicación, no vamos a decir el muerto que tenemos en el closet, ni vamos a decir el errorcito que nos quedó en el corte final de la película, el errorcito que se nos fue en el libro, la mezcla que quedó mal en el disco. No vamos a salir a decir eso jamás. Vamos a cubrirnos y vamos a hablar de las cosas buenas que tiene nuestro producto. ¿Vale? José Mar, ¿bien? La respuesta. Sí, no, pues obviamente eso te entiendo. La pregunta
pues es más cuando ya definitivamente los medios ya tomaron pues lo que pasó con esta persona y lo están ligando a la película. Entonces, o sea, ¿cómo manejan eso? Sí, si seguimos con el caso puntual de los Reyes, también fuimos muy afortunadas porque como cuando hicimos la divulgación con todos los periodistas en una relación de colegaje, les pedimos cuidar a los chicos, proteger sus historias, proteger su vida personal. Cuando sale todo esto, los medios que lo divulgaron, el único medio grande que lo divulgó fue El Espectador. Y también fue algo en mi lectura eh, que la periodista respondió a entrevistar a Andrés con eso que estaba pasando, más en su afán de protagonismo, de yo tengo la exclusiva de la historia real de cómo una película abandona a un chico vulnerable además poniéndole cargas sociales a una directora y a una productora que realmente no le corresponden, ¿no? De territorio, de nivel socioeconómico, de educación, bueno, un montón de cosas. Y fue el único medio grande. Todo se empezó a crecer en redes. Un par de chicos de un medio, whatever, de Instagram, son los que lo entrevistan y eso no es que se haga viral orgánicamente, sino que empezaron a mandárselo a los periodistas que no les habían querido entrevistar a Andrés. Y no lo habían querido hacer porque precisamente en la relación de la divulgación primera les habíamos contado un poco, vamos a cuidarlos. Entonces, lo que me pasó a mí es que empecé a recibir llamadas de los medios de comunicación diciendo, ¿cómo las ayudamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitan? ¿Cuánta verdad hay en esto? Eh, y bueno, ya después el espectador también entrevista a Laura y a una de las productoras y sale la contraparte de la historia de Laura. Aún así, es la única manera en comunicaciones que lo podíamos controlar. Dándole una entrevista a uno solo, no era necesario hacer un ruido mediático porque ellos tampoco habían tenido todo ese alcance, ¿no? Porque lo que realmente tuvimos fue mucho apoyo de los medios de comunicación grandes y del mismo sector. Súper, gracias. Vale. Listo. Acá en esta diapositiva quiero que hagamos un barrido muy rápido, muy seguramente algunos lo tienen muy claro. Tengo 3 pantallazos de la diferencia que hay entre un artículo por Free Press, un aviso publicitario, me estoy viendo con ejemplos solamente de prensa escrita, y un publireportaje. Porque arranqué de chorro hablando de estrategias de divulgación, de comunicaciones, de los mensajes, pero no estoy segura si todas las personas que estamos acá reunidas tenemos claro qué es el Free Press, cómo se hace, cuál es la diferencia de un publireportaje de un aviso. Y quiero contárselos muy rápidamente. A la izquierda hay un aviso publicitario, que esto es reciente, es una imagen de un afiche con una información específica que está publicado en El Espectador. Generalmente uno por eso, siendo cliente, tiene que pagar por ese espacio. Es un aviso publicitario, en el impreso se ve así, en web se ve con las ventanitas que nos salen que tenemos que cerrar de todos los productos. En radio es una cuña. Ya, yo quería que esas son como las diferencias. Radio, televisión, pues los comerciales y en prensa escrita. Eso es un aviso publicitario por el que uno tiene que pagar por cada aviso, por cada vez que suena el comercial. En televisión y en radio los precios varían de acuerdo a horario, día, con qué programa está acompañado. Todo tiene un precio. Y eso se llama un aviso publicitario. Que no dice nada. Es una pieza digital con un mensaje básico y ya. En el segundo cajoncito es el ejemplo de Free Press, es un artículo de una entrevista que le hicieron a la directora de este cortometraje La Perra, que le fue muy bien en Cannes. Es un artículo extenso, es del periódico El Nuevo Siglo. ¿Cómo llegamos a este artículo? Pues a través de una oficina de comunicaciones, ¿no? Que nos sentamos a hablar con la directora, con su productor,
cuál es la noticia, cómo la vamos a contar. Eh, no necesitamos hablar de la vida personal de Carla, nada. Nuestra noticia y nuestra protagonista es la película, este cortometraje colombiano que está en Cannes. Y todo lo que está pasando con él allá. Lo que hacemos en la oficina es que debemos tener una base de datos muy actualizada de medios de comunicación del tema que estamos manejando. En nuestra oficina, como les mostré en la diapositiva anterior, ha hecho literatura, música, temas de medio ambiente, empresarios. En este caso sería tener actualizada una base de datos de cine, una base de datos de cultura y entretenimiento, que en nuestros medios de comunicación son la misma cosa, ¿no? Cultura y entretenimiento. Y venderles un tema. Yo por muchos años como que discutía de que yo no soy buena vendedora hasta que alguien tuvo luz y me dijo, tú vendes, pero lo que yo vendo es contenido, información intangible. No vendo Avon de accesorios, ni porque siento que para eso no soy buena, pero resulta que sí vendo y vendo es información. Entonces le vendo al periodista una noticia. Aquí es muy importante dejar un asterisco ahí, es que los medios de comunicación han cambiado un montón y que cada vez hay menos profesionales periodistas en los medios de comunicación. Una sala de redacción que normalmente tenía, no sé, 30 periodistas, ahora trabaja con 5 por mucho, y 5 que hacen notas para el impreso, para las redes sociales, para el sitio web. Entonces, obviamente son personas que están reventadas, que no están siempre chéveres y agradecen un montón que uno les venda noticias, en noticias positivas, noticias importantes. O sea, no estoy diciendo que los medios no estén buscando noticias amarillistas, por supuesto que sí, pero nosotros vendemos noticias positivas. Entonces, la mitad es un artículo de una edición impresa del Nuevo Siglo. Y a la derecha encuentran un public reportaje que si lo ven es igual al otro, es una noticia. La diferencia del publireportaje es que ese cliente le escribe al periódico, al canal de televisión, a radio, y dice cuánto me cuesta que ustedes digan que yo soy la verga, ¿no? ¿Cuánto cuesta que ustedes me hagan una entrevista que se vea muy periodística, donde hablen muy bien de mí, muy bien de mí, sin cuestionamientos periodísticos, sin preguntas de voy a sacarle aquí como información que no han usado los otros, tengo una primicia? No. En un reportaje yo te pago para que tú hables bien de mí. Y eso obviamente tiene un costo superior. Esto se ve mucho en los impresos. Bueno, no, en radio también, cuando hacen los pasos en los magazines desde las oficinas de Volvo, obviamente esa gente pagó un billetal para estar ahí, y en ningún momento el periodista le hace una pregunta de, pero las importaciones, las exportaciones, esa plata, ¿cómo entró? ¿Cuánto le representa? No, cero, esas preguntas periodísticas no existen en un reportaje. No sé si hasta ahí estamos bien. Si alguien tiene alguna pregunta ahí, o seguimos. Sí, creo que con eso Mar dice, básicamente el aviso publicitario y el reportaje son pagos y el precio está a discreción del periodista. Sí. Sí, y nuestro trabajo, a ver, yo siempre digo que jefes de prensa nacen todos los días. O sea, como precisamente el trabajo en los medios de comunicación está tan difícil para el gremio, pues un periodista que se queda sin trabajo automáticamente al día siguiente amanece siendo un jefe de prensa. Entonces, hay mucha oferta y también hay, como en la vida, muchas opciones, ¿no? Gente con experiencia, gente sin experiencia. Hubo un tiempo que yo trabajé en un canal de televisión en comunicaciones y a mí me llaman a diario jefes de prensa nuevos diciéndome que me tienen una noticia para que yo lleve al noticiero en Canal Capital. Y pues nunca hice el noticiero de Canal Capital. Entonces ahí lo importante de la base de datos, salí de Canal Capital hace 3 años o 2 años. Y pues es un jefe de prensa que está buscando moverse camino, tiene sus clientes, tiene sus cosas, pero el éxito del Free Press, para mí, después de más de 17 años de experiencia, son las relaciones. Son las relaciones. Yo no,
no vendo humo y no busco que me publiquen a punta de favores, ¿no? Que eso también es otra manera. A veces uno está enchicharronado con alguna noticia y en lugar de tratar de darle la vuelta y decir, no nos funcionó esa estrategia, pensemos otra, pues llamar a los periodistas a decirle, marica, hágame el favor y me saca esa nota que mire que necesito cobrar. No, no puede ser porque a ti te hacen el favor o tú mismo haces el favor una vez, máximo dos, pero la tercera que vuelve ese jefe de prensa a decirte, ay, ayúdeme, sáqueme esta notica, pues no, ahí se agotó la relación. Entonces, poder tener una relación constante de 19 años ininterrumpidos con los medios de comunicación, pues nos da la conclusión de que esto es de relaciones públicas, de vender buenos temas, de tener temas interesantes para los medios de comunicación, y eso representa la publicación de nuestra noticia a través de Clipes. Listo. Aquí yo con esta diapositiva básicamente ya termino mi charla y dejaría abierto si tienen más preguntas aparte de las que han hecho. Y es que yo uso esto de hacernos preguntas en mi vida personal y en mi vida profesional. Creo que el éxito de nuestras decisiones, de nuestras estrategias, y no necesariamente una campaña de divulgación, una estrategia para una campaña de divulgación, sino la misma estrategia de cómo hoy salgo a conseguirme ese cliente, cómo hoy salgo a conseguirme ese sponsor, cómo hoy salgo a conseguirme este actor, cómo hoy consigo que me cierren el libro con esta editorial. Pues todos estamos a diario creando estrategias con la pareja, con la familia, con su trabajo. Y creo que un poco de lo que nos ha llevado a pensarnos buenas estrategias es hacernos preguntas. Voy a dejar aquí tres muy básicas. La primera es, ¿qué quiero conseguir en la audiencia? Y eso sigue amarrado con la pregunta de la charla, ¿no? Porque si me devuelvo y al comienzo les hablaba de EPA Colombia, ¿no? Ay, que hablen bien o que hablen mal, no importa, pero que hablen, que yo esté ahí. Pues listo, si esa es mi respuesta, yo me hice la pregunta de qué quiero conseguir en la audiencia que está hablando bien o mal de mí. Solamente quiero que mi nombre suene ahí enlodado o con cosas chéveres, cosas que yo le pueda transmitir a mi audiencia que hacen parte también de mi personalidad, del mensaje de mi película, de mi obra. ¿Qué quiero conseguir en la audiencia? Y creo que si nos hacemos preguntas en la vida personal y en la vida profesional, podemos de pronto evitarnos como un par de dolores de cabeza o salidas en falso. La segunda es a qué público quiero llegar. Siempre he pensado que, y pues eso no me lo inventé yo, pero cada vez que uno se sienta a hacer una estrategia de comunicación, debería pensar en su público natural, es que ya está ahí, y el público que quiere conquistar, ¿no? Acá se me ocurre un ejemplo, es que cuando estábamos haciendo El Otro Hijo con Franco Loli, que es el productor, era muy claro para mí que El Otro Hijo era una película juvenil. O sea, su público natural eran los jóvenes. Porque, claro, María Alexandra, con mucho gusto. Era el público natural. Es una historia de chinos, una fiesta, salud mental. Y era claro para mí que el público natural eran los pelados. Pero llega el productor con su sapienza suma y dice, los chinos no tienen plata para que me hagan taquilla, ¿no? Los chinos van a ir a la sala más barata, no importa, no más la taquilla, pero no me van a representar suficientes espectadores. Yo quiero llegar a los papás de esos chinos, que finalmente en la película también están ahí, ¿no? Se habla de un duelo, para quienes no la han visto, fallece el hermano menor de uno de los, del protagonista y no se sabe muy bien cómo, y en la estrategia de comunicación pensamos precisamente cómo tocar esos temas de si suicidio, de si por el consumo de drogas. Es una película con un universo juvenil con la que los chicos sí se estaban conectando, pero el productor necesita taquilla y dice, voy a traer a los papás. Y los papás de esos chicos es el público que Franco Loli quería conquistar. Entonces es un punto muy importante. Carlos, ¿nos puedes orientar sobre costos promedio de campañas? Eso no sé si está
mi amigo Davis acá, y va a decir yo, discrecional, si está aquí lleva 43 minutos esperando que yo usara esa palabra. Em, y depende, como todo lo que tú vas a consumir, de qué oficina contratas, ¿vale? Y del tiempo de trabajo que requieres de esa oficina de comunicaciones. ¿En qué momento empezar una campaña? Si acá solamente están personas de cine, pero bueno, hablemos solamente de cine. Yo voto porque uno arranque desde el rodaje. ¿Y qué es lo más importante en una divulgación? Tener que contar, fabricar noticias, no ruido, fabricar noticias. Entonces yo puedo contar en el rodaje 1000 cosas, pero generalmente en el rodaje pues es como un sitio místico al que no pueden entrar el resto de los humanos, no, que no son dignos de entrar al rodaje, pero se nos olvida que esto es un producto. O sea, es tu obra de arte, pero finalmente eso en unos meses, por bien que te vaya, en unos años, si la pasas mal, va a ser un producto que necesitas vender. Entonces, si desde el comienzo de la obra que tanto estás amando, que la sientes pues como única, eh, abres el campo para que un equipo de comunicaciones trabaje contigo y a tu ritmo te diga, trabajen juntos y definan desde el rodaje que vamos a hacer, sería ideal. ¿Qué pasa durante todo este tiempo que no habría nada que contar? Pues sí hay mucho que contar. ¿Cómo se está haciendo la película? Lo hacen los cantantes. Los cantantes cuelgan contenido, tal vez no para Free Press, pero sí para redes sociales, que es donde está también la conversación y que debe estar incluida, por supuesto, en una estrategia de comunicación. Yo aquí solamente les estoy hablando de Free Press. Pero en redes sociales los cantantes hacen videos de cómo están grabando una canción en una sala de, bueno, se me cae el nombre, en su estudio. Y tienen contenido y los fanáticos están felices con eso. Desde sí nosotros podemos hacer lo mismo, hablar de la edición, hablar del sonido, cómo están haciendo el folio. O sea, hay tantas maneras de contar todo lo que va pasando mientras que están armando la película. Y después ya viene pues lo más menudo que es la campaña de estreno, de la divulgación de estreno en cartelera. Entonces es discrecional. El presupuesto y el tiempo, mi recomendación es que sí trabajen con nosotras y es que se pueda trabajar desde el momento en que se está haciendo el rodaje de la película. Y el último punto ahí es que quiero que se diga de mí. Y vuelvo y lo amarro con la premisa de esta charla. Y es que cuando la estaba preparando, estaba como en un pequeño debate, trabajo en equipo con uno de mis hijos que me ayudó un montón, el cine, que no sé si anda por ahí conectado, Nico, y pensábamos, bueno, ¿con qué quiero que se quede el público? ¿O qué quiero que digan de mí? ¿Con qué quiero que se quede el público? Es muy difícil porque si seguimos hablando de una película, de un libro, de una obra de arte, de una canción, pues es arte. Y yo, cuando lo hago, yo artista, no yo jefe de prensa, yo artista, cuando lo hago tengo una intención, ahí hay una historia particular, en el cuadro, en la escultura, en el libro, en la canción, en la película. Pero cuando yo se lo entrego al público, ese público tiene un nivel socioeconómico distinto al mío, tiene una historia, un territorio, un estado mental, un estado emocional distinto al mío en el momento que creé mi obra. Entonces, yo la creo con una intención y esta persona le vuelve a dar otra vida, ¿no? Le da otro sentido de acuerdo a todo lo anterior que mencioné. Entonces, descarté el que quiero que quede con que quiero que se diga de mí. Y por eso abajo hay un banderín que dice ser honestos con los mensajes. Yo no puedo vender algo que no es real. Creo que al comienzo, ya no sé si se los mencioné o lo hablaba con Nicolás, pero El abrazo de la serpiente yo no lo puedo vender como una película de acción. No puedo hacer un tráiler vendiendo una película de acción. No puedo en mis mensajes decir que es una película de acción, de sexo, porque no es verdad. Entonces, sí puedo hacerlo, sí puedo crear unos mensajes diciendo, como por puta, la gente, perdón, a la gente le gusta hablar, le gustan las películas que lo entretengan. Entonces, yo les voy a decir que El abrazo de la serpiente los va a entretener. Me van a copiar,
van a pagar su boleta, van a entrar a la película. ¿Qué les va a quedar cuando salgan? Me tumbaron. O sea, esta película no tiene acción, esta película no tiene sexo, o sea, me mintieron. No llevemos a la gente con mentiras, porque queremos vender. Entonces también va muy relacionado con qué quiero que digan, ¿no? Ser honestos con nuestros mensajes, pegarnos a nuestros valores únicos de nuestra obra, nos va a dar el diferencial en una campaña de divulgación y nos va a llevar a que nuestros espectadores, nuestro público, eh, pues de pronto consigamos un feedback. Cosa distinta es el voz a voz, ¿no? Porque el voz a voz depende de eso, cómo vivió esa persona la película. Hicimos una película sobre, hemos hecho varias, sobre los colombianos, bueno, que se van de su lugar de origen y se van a otro país. Y pensamos en un montón de mensajes importantes, pero cuando presentamos la película a medios, sale un periodista partido en llanto, y la película no era de drama, o sea, nadie se murió, no hay una historia triste, pero el periodista salió partido en llanto, porque vio en esa historia la historia personal de su mamá, que se fue cuando era muy chiquito para Estados Unidos a poder, bueno, sacarlos adelante, ¿no? Y su mamá murió allá, y bueno, como que el drama de él, ¿no? Lo despertó, se lo activó la película y no estaba entre nuestros mensajes, no sabíamos que iba a pasar eso. Entonces, como cierre, les digo que es importante hacernos preguntas y ser honestos con nuestros mensajes. Muchísimas gracias. No sé si entre toda esta carreta hay algo que les haya faltado preguntar o que quieran escribir. Les dejo el QR de mi Instagram. Podemos conversar si necesitan después. Mar. Sí, Litza, pues mi pregunta es, obviamente es súper chévere pues tener acceso a esta como prensa libre, ¿cierto? Que el periodista te escriba algo, ¿cierto? Porque le nace y porque le gustó la noticia, ¿cierto? Pero cada vez siento que estos tipo de medios de comunicación escritos pues tienen menos como alcance, ¿cierto? La mayoría de nosotros sacamos como toda nuestra información o las recomendaciones de qué ver o qué leer de redes sociales como TikTok, ¿cierto? Entonces, pues mi pregunta es básicamente por qué apostarle a este tipo de free press y no a las redes sociales donde tenés como más control de qué estás diciendo sobre tu película. Claro. Mi ejemplo, como les mencionaba cuando estaba esa diapositiva de la prensa escrita, la usé con prensa escrita, pero realmente en una campaña de divulgación debemos abordar todos los que ofician como medios de comunicación, que esa es otra discusión en el sector de los medios de comunicación y de los periodistas, y que lo vivimos cuando hubo pues como el gran paro aquí en Colombia, que cualquier persona con un celular se convirtió en un periodista, porque estaba ahí en la noticia y estaba contando cosas sin estar contaminado de los grandes poderes que rigen los medios tradicionales. Yo puse un ejemplo y bueno, y partiendo de eso, sí, en nuestro caso particular, nuestras bases de datos tienen TikTokers, no tanto influenciadores, sino cuentas en Instagram, en TikTok, blogueros que hablen sobre un tema específico. Entonces, si yo tengo un libro, pues me voy a buscar TikTokers, YouTubers, Instagramers que hablan sobre libros. Y puede ser que tengan 1000 seguidores o 4 gatos nada más, pero es un espacio que le sirve a mi producto para llegarle a más personas, ¿no? Con radio, nosotros tenemos bases de datos de, algunos clientes le dicen a uno que me llame Julito, el chiste, si no lo entienden nuestros amigos de otros países, o Julio Sánchez Cristo es una eminencia, periodista de este país, de una de las cadenas más grandes, que es W Radio. Entonces el cliente quiere que Julito lo llame y lo entreviste y salir en la W. Pero nuestro trabajo estratégico es poder llegar a todos los medios que están en el radar del producto que a nosotros nos conviene. Radio Santa Fe, yo siempre le digo a mis clientes, puede ser que además de que los clientes quieren que uno haga una labor en un medio que consume. Entonces tú eres muy joven, tú dices, ay, Litza, los medios tradicionales, no, yo no veo noticias, yo no compro el tiempo, yo no compro el espectador, yo no.
pero ahí es una de las preguntas. ¿Vamos a hablarle a más personas como tú o cuál es tu público natural y cuál es tu público al que quieres conquistar? ¿No? Y yo me monto en un carro y puede ser que yo nunca escucho la emisora de la policía o nunca escucho La Calle, que es esta emisora de música popular. En mi gusto personal no está. Yo pedí un Uber, me monté en el Uber, el señor conductor lleva a La Calle. No lo consumo yo, pero en la calle están hablando de una película, están hablando del nuevo disco de fulanito de tal, están hablando del libro, y yo quedé informada. Y lo que para lo que ustedes van a pagarle a una oficina de comunicaciones es para que informe a la mayor cantidad de personas. Con los medios tradicionales, con los medios alternativos, con el Instagramer que nació ayer y que lo siguen apenas 4 gatos, todos son multiplicadores, entonces una estrategia de comunicación, Mar, sí requiere de todos los medios de comunicación tradicionales, alternativos, requiere una muy buena campaña digital que maneja unos tiempos distintos al Free Press y de ser posible una pauta digital o en medio tradicional, eso se define en la campaña con el equipo y requiere que pocas veces se hace y yo eh, pues soy fan de que alguien ojalá me siguiera la caña y pudiera uno hacer activaciones en territorio. Amo el perifoneo, por ejemplo. No sé si están relacionados con el término, pero en todos los barrios hay un perifoneo hablando de los mangos que traen de la finca. Hacer algo en territorio directamente es una parte en la que siempre estamos muy cojos, que poco se hace en una estrategia de comunicación en un tema cultural. Ali. Hola, bueno, en Colombia y en Latinoamérica hay medios especializados en cine y así nos mantenemos informados de lo que están haciendo los colegas. El problema es que nosotros mismos no vamos a ver las películas de los colegas porque siempre estamos con los afanes de nuestras propias películas. Entonces yo lo que hago aquí es una invitación a que lo primero que tenemos que hacer es ver la película de nuestros compañeros, de nuestros colegas de otros países, pero películas que difícilmente pueden llegan a cartelera y por ejemplo en Colombia y me imagino que en los otros países iberoamericanos es igual, tenemos una posibilidad muy pequeña de estar en salas más de un fin de semana si es que tenemos salas. ¿No? Entonces, esto es un llamado a que todos los que estamos aquí invitemos a que el primer fin de semana de cada película colombiana o nacional en cada territorio, pues vamos a verla, porque es que el flujo de personas en una sala de cine puede invitar a otras personas que están indecisos para entrar a a qué película escoger, pues ven que hay flujo para una película nacional y se interesan más por ello. Lo otro, creo que ya Elisa lo estabas diciendo sobre cómo llegar a nuevos públicos. Pues yo creo que es muy importante no solamente que entre nosotros que hacemos cine nos sepamos qué películas hay, sino que el público que paga la boleta, la gente, por ejemplo, de los barrios con perifoneo, con todo esto, pueda saber que hay una oferta de cine. O sea, por ejemplo, en Colombia hay semanas este año que se han estrenado 4 películas el mismo fin de semana y la gente no sabe ni siquiera que hay una. Entonces creo que el voz a voz desde nosotros también es nosotros somos oficina de prensa en la medida que nosotros mismos tenemos que divulgar de las películas en nuestras redes sociales, en el Facebook, o sea, invitar a la gente, vean, se presenta esta película, vamos a verla, no por apoyar el cine nacional, que pesar, hay que apoyarlo, no, es que son buenas películas y hay para todos los gustos. Y obviamente hay que pensar también en las audiencias que tienen que ver particularmente con el tema de la película, ¿no? Si es una película de dos viejitos, tal cosa, pues entonces enfocar también la campaña hacia las emisoras o los, los noticieros o lo que ve la gente de la tercera edad o tratar de llegarle, por ejemplo, a las juntas de acción comunal, o sea, buscar alternativas porque la prensa no es solamente los medios de comunicación, la prensa es la divulgación de la información para llegarle a nuevos públicos. No sé si quieres complementar esto o me quieren negar lo que acabo de decir. Y ya voy con Luis. No, de acuerdo. O sea, el voz a voz, obviamente hay un apoyo ahí de sector. Pues a mí me corresponde hablar mucho más desde Free Press que el mensaje muy al lugar que das tú, Ali. Y no, creo que eso perfecto. Así que dice Luis. No sé si ya lo dijiste, pero quisiera preguntar, digamos,
pues teniendo en cuenta que hay tantos medios, digamos, los digitales, la televisión, la prensa, digamos, ¿cómo trabajas tú con el director y el productor? Es decir, digamos, estas son las posibilidades que tienen y a partir de allí se elabora un posible presupuesto y de parte de ustedes necesito tales piezas, o tú te encargas como de direccionar hacia dónde pueden ir esas piezas, teniendo en cuenta por un lado cómo se harían y por el otro lado en términos de presupuesto para tenerlo en cuenta en el desarrollo, digo, en la parte ya de la publicidad de tu película. Em, Sé que cuando yo empecé en eso en oficinas de comunicaciones que cobraban por cada impacto, ¿no? O sea, si yo te saco en el Nuevo Siglo, si te saco en Todo el Ar, entonces televisión te cuesta tanto, casi que era un paralelo a una publicidad, a un publireportaje. Si yo te saco en el periódico te cuesta tanto, si te saco en radio te cuesta tanto, y luego sumaban la cantidad de publicaciones y eso es lo que le debía a uno el cliente. Y a mí eso me pareció muy loco porque finalmente cuando tú contratas una oficina de comunicaciones que básicamente haga un free press, tú estás pagando por dos cosas, por el relacionamiento, que es el PR con los medios de comunicación, por un trabajo periodístico y por una asesoría, ¿no? O sea, tú estás pagando por tres cosas. Y eso no se puede medir solamente con los impactos. ¿Con qué me mides tú a mí? Con los impactos. Con un informe que yo te entregue y te diga, mira, América, salimos en tales periódicos, tales youtubers nos colgaron, en la función que le hicimos a prensa fueron tantas personas. Tú me pagas por lo tangible que yo te puedo entregar. Mi trabajo es intangible, porque yo, como una de las cosas que estás pagando por mí es mi PR, yo tengo que hacer gestión. Entonces, yo tengo que llamar a Julito de la W, tengo que llamar a su productor, tengo que mandar correos, tengo que enviar WhatsApps, tengo que invitar a un almuerzo, tengo que ir al evento donde están ellos y decirles, mira, tengo esta película, no sé qué. Mis relaciones públicas. Entonces, cuando llegan a mí, lo que hacemos juntos es, lo primero es definir la narrativa de la película o del disco o del el libro, de la obra de teatro, cómo lo vamos a vender, ¿verdad? Una vez definimos cómo lo vamos a vender, tú, dueño de la película, de la obra, traes tu equipo de trabajo. Un líder digital, ojo, que es muy distinto un líder digital a un community manager. El community manager a hoy es lo que hace unos años era el Chinomatic o uno mismo que era el que cambiaba el canal del televisor, ¿no? Es al que se le dice qué hacer. Community va simplemente a accionar. Escriba esto y ponga esta foto. Eso es un community manager. Una estratega digital te va a ayudar a pensar en el universo digital cómo va a bajar en mensajes, con reels, con fotos, con videos, con encuestas, con historias, cómo va a bajar el mensaje de la narrativa que hicimos para la campaña, ¿vale? Entonces, subes a todo el mundo, tu diseñador, tu líder digital, tu líder de comunicaciones, hacemos ahí un sancocho, nos juntamos todos y cada uno empieza a hacer su trabajo. Yo, para el Free Press, te voy a pasar un listado de insumos que yo necesito para hacer mi PR, para salir a vender tu película. Necesito el tráiler, necesito la ficha, necesito foto fija, necesito entrevistas, necesito disponibilidad, cuándo es que va la película. Entonces, de acuerdo a la fecha que va la película, echamos para atrás y decimos, listo, este mes vamos a hacer esto, este mes vamos a trabajar en la expectativa, en este mes sí nos vamos con toda porque en cartelera. Y ahí les sale otra pata al cojo, porque en Colombia, por lo menos, están saliendo con dos tipos de estrenos, ¿no? El estreno comercial, si tienen a un distribuidor comercial, un Cine Colombia, por ejemplo, un Cinecolor, salen con un estreno comercial. Van a tener salas de Avenida Chile, del Andino, de Centro Mayor, salas comerciales. Si ese no es su distribuidor, sino que su distribuidor es alternativo, pues su película va a salir con una exhibición alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar en las salas que no son comerciales. ¿Eso qué les indica? La primera, como decía Ale ahorita, máximo vas a estar 15 días. Y en la primera semana vas a salir con tus 30 pantallas y en la segunda semana con 10, lamentablemente. En el alternativo, sales con 10 pantallas que te las van a respetar casi con un mes en 3 salas. No en 40 pantallas, no en 20 pantallas, sino en 3 salas.
5 ciudades. Pues estoy siendo exagerada con 3 salas, pero básicamente no pasan de 8, ¿no? Como que Manizales, una en Bucaramanga, pero son esas alternativas que te pueden dejar Cinemateca acá en Bogotá, que te puede dejar 3 semanas seguidas porque no hay afán, porque ahí quieren tener la obra para el espectador, para su público natural. Entonces es un trabajo que hacemos juntos, que depende de cómo vas a salir con tu exhibición, que la lista de insumos sí es la misma, es la básica, pero que dependiendo del tipo de exhibición con la que vas a salir y dependiendo de la fecha echamos para atrás y definimos presupuesto, insumos, equipo, tiempos, eso. Muchas gracias. Vale, y Juan Diego dice, ahora la Suprema, esta peli como pegó duro desde el Fixi. Sí, nosotros también hicimos la Suprema cuando las acompañamos en comunicaciones y ahorita estaban esta semana generando una noticia que no es desde Free Press, porque yo no hice un artículo para contarle a los periodistas que están en plataformas. Eso es una noticia que va por redes sociales y que el voz a voz y que lo comparta la gente, pues va a llevar a que más personas sepan que la película, porque la película no muere, que esa es otra cosa que uno ve en el sector, no muere cuando sale de cartelera. Yo soy jefe de prensa eterna. O sea, esta semana me llegó un correo preguntando, me hicimos Entre la niebla de Augusto Sandino. Una persona común y corriente, a mí me escriben de festivales, me escriben de acá, profesores que quieren llevar X película a sus alumnos, pero este era un ciudadano desprevenido que quería ver Entre la niebla. Entonces, Entre la niebla no está en este momento en ningún lugar. Entonces le dije a Augusto, nene, te tienes que poner las pilas y venderlo en plataformas como acaba de hacer la Suprema. Que eso es algo que tiene muy a favor que se vayan con un distribuidor como Cineplex. Pero esto no es publicidad política. Pues. Listo, no Creo sé qué que más. O ya Obey tenemos. ha alzado la mano, pero no sé si ya te respondieron tu pregunta o la bajaste porque se demoró mucho. No. Hola, no, es que, bueno, me sacó la reunión y me tomó un tiempito entrar. No sé si tocaron este tema. Y en la pregunta que estaba respondiendo, en el momento que levanté la mano, creo que tocaste algo, de todas maneras la voy a hacer, porque creo que Dale. es importante. Película de nicho, película popular, ¿no? ¿En qué momento definimos eso? Si estamos haciendo una película de nicho, estamos haciendo una película para todo público. Pongamos de ejemplo El paseo de Dago o El otro hijo. Ujú. Eh, ¿Y de qué manera el hecho de ser película de nicho o ser película popular afecta mi estrategia de medios? Mm. Es muy importante lo que dices porque yo ponía el ejemplo ahorita cuando hablaba de que ideal pudiéramos acompañar una película en sus comunicaciones desde el rodaje. Y también lo que me ha llevado a mí estos años de experiencia es que he identificado que las películas mutan, ¿no? Como nuestra vida misma. O sea, nace en el guión de una manera, en el rodaje tiene una actualización, no es que haya cambiado la historia, pero tiene una actualización, en la edición tiene otra actualización y cuando ya tiene el corte final es otra película. Que no se entiende otra película como que cambió de ser el paseo a ser el otro hijo, sino que evolucionó, ¿no? ¿Qué pasa? Y es muy difícil cuando, por ejemplo, los documentales, que a los espectadores no les va muy bien porque precisamente es una historia muy íntima, muy específica de alguien, que un espectador se ve llamado a ir a verla y a pagar su boleta para ir a ver una historia de una persona que no conoce, que no le interesa, solamente lo va a hacer porque o uno, pues le gustan los documentales, o dos, porque vio que esa historia tiene una conexión con él o con un familiar, hay una conexión. Es muy difícil cuando un director o productor en su rodaje y en la concepción de su película insiste en que es una película de autor, ¿no? O sea, como que no me interesa, es mi película, yo quiero contar la historia de mi abuelita con Alzheimer y me voy contra el mundo porque eso es lo que yo quiero contar. Y la defiende en el rodaje, en la edición, en el corte final, tal. Y cuando llega un distribuidor y necesita hacer los espectadores, ahí dice, ah, no, pero esta película es para todo el público.
¿no? Como que te la entrego, oficina de comunicaciones, te la entrego líder de comunicaciones, y aquí tenemos que decirle a la gente que esto también es para ellos. Es mi abuelita con Alzheimer, pero él puede tener una abuelita a su abuelita le puede dar Alzheimer, ¿no? Como que piensen ustedes, ahí te boto el chicharrón, oficina de comunicaciones, piensa en cómo vas a hacer para que la gente, todo el público se conecte con mi historia de autor. Entonces yo creo que mi análisis es que es más un llamado a, vuelvo y juega, a las preguntas que se tienen que hacer desde que yo creo una obra. Si es muy íntima, debo tener clarísimo que o me voy con una exhibición alternativa, identifico cuál es mi público natural, identifico cuál es el público que quiero conquistar, pero no me hago el pajazo mental de que va a ser todos los espectadores el paseo. Porque si alguno ha tenido la oportunidad de escuchar a Dago García en charlas, Dago desde el día uno que escribe un guión, sabe para dónde va esa obra. O sea, él sabe que eso lo quiere para masas y va a hacer unos diálogos, va a hacer un libreto, va a hacer un montón de cosas que va a hacer que la gente se conecte en masa con esa historia. Por eso han sido tan exitosas historias de barrio. Pues porque yo como espectador estoy diciendo, manica, ahí está mi mamá. Así habla mi papá, así se pone mi tía cuando nos vamos de paseo. Ese es el éxito. Ellos no hacen una película de autor para que después no funciona en ese otro. Desde que se concibe la idea, y eso vuelve y juega con cualquier obra de arte, con el libro, con la película, con la canción, debe nacer, si es mi propósito, ¿no? Si alguien sigue diciendo que está haciendo obras de autor y que va a cambiar la historia del cine de su país, pues es válido. Solo que mantén esa narrativa cuando ya tengas tu película en exhibición. Y la diferencia, sí hay una gran diferencia en cómo se vende una película, no tanto comercial, sino eh, ni siquiera el género, sino la historia de la película. Porque hay películas como El Paseo que de pronto conectan con mayor masa que El Otro Hijo, en el que tenemos que echarle mucho más cabeza para ver cómo hacemos para conectarnos con la gente. Y por ejemplo, con El Otro Hijo, pensamos mucho en no hablar del suicidio desde el comienzo de la campaña y afortunadamente encontramos que darle la vuelta era hablar de salud mental, que no es que haya muchos espacios para hablar de salud mental, pero con la película lo conseguimos. Ale. Bueno, se aprende mucho de los éxitos, pero también de los errores y creo que más de los errores. Me gustaría, Lid, que expusieras un caso de éxito y un caso de fracaso y por qué crees que pasó. O sea, me parece importante que todos sepamos que una cosa es lo que tenemos en mente y otra cosa es lo que funciona con el público. Entonces, chévere que nos puedas contar desde tu experiencia esos dos eh, polos. Pues pucha, un caso de éxito y un caso de fracaso. Pues abuelo pájaro, se me ocurre que un caso de éxito, por ejemplo, es Magia Salvaje, que es un documental que hizo el éxito. Y no, o sea, eso también tiene un asterisco porque obviamente esa gente tenía muchísima plata para hacer una muy buena campaña de publicidad. Tenía lo que decía yo hace un momento, como cómo activa uno en territorio algo, y pues ellos en territorio tenían sus almacenes y sus cajas, y bueno, así hicieron una estrategia. Perdón, hago una aclaración para el público por fuera de Colombia y para los de Colombia que no vieron Magia Salvaje. Magia Salvaje es un documental que se hizo sobre Colombia, sobre la Amazonía, creo que era básicamente sobre Biodiversidad en general. biodiversidad en general, y era auspiciado por Almacenes Éxito, que es una cadena muy grande de supermercados que está a lo largo y ancho del país. Sí, ahí hay obviamente un asterisco es que tenía la plata para hacer una estrategia de mercadeo, pero también que nos hace pensar que las películas o todo el lanzamiento debería tener una estrategia comercial, que creo que la gente le huye mucho porque sabe que hay un presupuesto que debe poner, pero una estrategia comercial va a pensar cosas que tal vez nosotros desde comunicaciones o el líder digital no va a pensar y que además tiene la habilidad de trabajar con el presupuesto que uno le ponga. Entonces, yo sí he identificado que la mayoría de las películas, o sea, de 98, 90 nunca han tenido una estrategia comercial, 8 sí.
Em, y un caso que no haya sido exitoso. Sí, hay películas que uno dice son tan lindas mm, que no entiendo cómo la gente no se conectó, pero creo que es que hay momentos coyunturales. Realmente no me acuerdo en este momento de una película en específico, porque casi con todas las películas salimos muy tristes, a pesar de que les haya podido ir bien, no les va tan bien como todos soñamos. Em, Tal vez una frustración muy personal hablando de cultura es precisamente trabajé un buen tiempo en IDARTE, es una entidad que se encarga de crear las artes y de gestionar las artes en Bogotá. Y habían temas muy bellos para contar a las comunidades, desde de pronto poblacionales o sectores sociales, y a los medios de comunicación no les interesaba. Convocatorias a los medios de comunicación no les interesa. Aunque me dice, pero ¿cómo hacemos para llegar a la gente con esta convocatoria que les va a servir, que es gratis, que van a obtener, no sé, educación y premios y tal? A los medios de comunicación esas cosas no les funcionan, y en mi ejercicio pues sí es un poco frustrante, pero me corchaste, Ali, no recuerdo una película que hayamos pensado que iba a ser top y la bajaron. De pronto les puedo contar una de los hermanos Cardona. Ellos hicieron El cartel de los sapos, la película, que todo indicaba que iba a ser un hit porque no tenía por dónde perder. O sea, la protagonizaba Manolo Cardona, que es uno de los guapísimos de este país. Tenía todo el billete atrás, tenía todo el talento de actores famosos que habían estado en la serie. Los actores más top de la televisión colombiana, que también los conocían afuera, estaban en la película. Teníamos a Angie Cepeda, no, a la otra, bueno, se me acaba de olvidar el nombre. Y, y tenía todo el lobby de un Manolo Cardona que estaba a punto de casarse con una familiar del presidente del momento, ¿no? Una Santos. No había pierde por ningún lugar. Cine Colombia lo estaba distribuyendo, tenía todas las salas en el país. Era el momento en el que las películas hacían giras, las películas ya no están haciendo giras. O sea, nos fuimos, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, con la película, como con el maletín debajo del brazo, maletear a vender la película. Eso lo hicimos, eso requiere también un presupuesto, y la película lo tuvo. Premiers, todo lo tuvo. Y en la segunda o tercera semana, la sala que más le estaba dando a la película, que es en el Centro Comercial Andino, acá en Bogotá, era la sala que más espectadores estaba metiendo a la película, pero Cine Colombia la sacó de esa sala. Y ni siquiera el lobby de un Manolo Cardona con casi esposa, apellido Santos, de presidente, logró que el exhibidor no tuviera su película ahí. Entonces, de pronto, esa es una de las películas que pintaba muy grande, con mucho éxito, y que tuvo el resultado que tuvo, que tienen lamentablemente la mayoría de las películas en cartelera. Porque, ¿qué pasa con ese exhibidor? Pues no le representa dinero y la saca. Tal vez eso, Pero si le estaba yendo bien en la sala, ¿por qué crees que la pudieran sacar? porque el exhibidor no era su película, su mejor película. Para el exhibidor estaban otras películas, entraba otra película muy buena y el exhibidor decidió sacarla. Entonces no es al productor en cuál película, en cuál sala le está yendo mejor y consigue que la dejen, se quede ahí, sino que el exhibidor es el que toma la decisión final. Y dejó a Manolo pues sin el andín. Ok, vamos a otra pregunta mía, pero que creo que le interesa mucho a todos. Si tengo poco dinero, ¿dónde debo ponerlo? En prensa, o sea, para comunicación. ¿Dónde debo poner ese dinero si tengo poco? O sea, en Colombia, para los que no son de aquí, hay un estímulo automático que se llama promoción de películas, que da una plata asegurada para los gastos específicos de promoción. Y si después, si pasa un tope de boletas mínimo, empieza a recibir un dinero hasta cierto punto, hasta cierto tope, para recuperar un poco el dinero. Eso va a cambiar, ¿no? O sea, se los aviso que eso va a cambiar, porque hemos tenido películas que se llevan los mismos 50 millones de pesos y tienen 87 espectadores, y eso no puede ser así. Tenemos todos que ponernos la camiseta y hacer la campaña. Entonces, si eso no, digamos que no existiera el estímulo automático, si el productor se levanta un dinerito aquí en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Puerto Rico, donde nos estén siguiendo o nos vayan a escuchar por YouTube luego,
¿qué les recomiendas que sea sí o sí infaltable para la campaña? Pues miren, ahí sí, no sé si este comentario sea muy popular entre el resto de las naciones, pero cuando hay o sea, como distribuir lo poquito en los mismos equipos. Yo creo que nada reemplaza lo otro. O sea, un free press no va a reemplazar una estrategia digital. Una estrategia digital no va a reemplazar el free press. Así las juventudes digan que no consumen los medios tradicionales. Pero como vuelve y juega, insisto en que no estamos haciendo una película, no estamos haciendo un trabajo de free press para mi gusto, sino para el público al que quiero llegar. Yo creo que no reemplaza nada lo otro. Si yo tengo un presupuesto chiquito, vuelvo a mi cuña, ser consecuente con lo que tengo. Si tengo una película de autor, sé que te voy a vender una película de autor y que eso va a tener una repercusión de espectadores. Si tengo poquita plata, pues voy a conseguirme un equipo al que le tengo que pagar poquito, no puedo reemplazar uno con otro, y si lo voy a pagar poquito, pues no voy a contratar una oficina de comunicaciones que tenga mucha experiencia y que pueda guiarme y asesorarme y tenga alcance con medios que de pronto un jefe de prensa muy nuevo, muy chiquito, va a seguir llamando a la Litza Alarcón que trabajó en Canal Capital a venderle la película y Litza Alarcón le va a decir, no bebé, yo no hago noticieros, yo no trabajo en medios de comunicación, no con lo que tú necesitas. Entonces, si hay poquito, contratan un equipo pequeño, con menos experiencia, y esto va a tener un resultado, ¿no? Pero me refiero más a pautas, digamos, ¿en dónde enfocarías, digamos que tengamos solucionado la community manager, la jefe de prensa, con algo de experiencia, pues uno siempre tiende a que sean las personas con más experiencia, por supuesto. Pero ¿dónde pautarías? O sea, ¿le meterías el poquito de Eso, plata a la pauta digital, a pauta en Lali, radio, a pauta en tú televisión? decías, sí, listo. Tú decías ahorita algo y es que eso no está escrito, o sea, no lo puedo dejar escrito en mármol ahorita como lo mejor es que hagamos tal cosa, no, porque cada obra es un universo. Y tú te ponías un ejemplo ahorita muy claro de una película para la tercera edad. Si yo tengo una película para la tercera edad, yo no voy a decirle a mi cliente que vaya y paute en redes sociales. Aunque para Mark, con su película, lo mejor es pautar en redes sociales. ¿Ven? Si yo tengo una película, si mi cliente tiene una película de tercera edad, yo le voy a decir, vamos a pautar en radio, porque allá es donde está su público. Los abuelos escuchan radio. Entonces no me voy a ir a las redes sociales a meterle 10 millones de pesos cuando sé que puedo hacer una campaña en radio, pago unas cuñas en las emisoras, ni siquiera, obviamente, no va a ser en la mega, ¿no? Tiene que ser de pronto hasta en las emisoras aquí en Colombia de AM, ¿no? Que no son las comerciales, que ellos escuchan al periodista tradicional que tiene casi la misma edad de ellos, allá es donde yo voy a llevar la plata de una pauta. No las redes sociales, a pesar de que en el momento cultural gordo en el que estamos ahorita es más ganador invertir en una pauta en redes sociales, en la generalidad. En lo específico, si me hago las preguntas que hablábamos ahorita, voy a saber a dónde debo llevar la plata. Importantísimo lo que acaba de decir Litza. Antes de darle la palabra a Fabio, quiero que todos le pongamos, eso no es en mármol, pero sí es en mármol para cada película. O sea, cada película tiene su público, cada película tiene que investigar muy bien dónde va a poner esa platica y como siempre es poca la plata, entonces saber optimizarla y dejarse guiar por el jefe de prensa o la persona que está manejando la estrategia. Vamos con Fabio. Aló, buenos días. Buenas Hola, tardes. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta y tal vez es primiparada. Este, ¿todo bien? si se gana el estímulo automático cuando ya sale la película para lo que se está comentando, todo ese estímulo automático va directamente a lo que es publicidad, va a ser administrado por el productor o va todo directamente a publicidad. Creo que Fabio, esta pregunta sí la puede contestar te la Alina. contesto yo. El estímulo automático, tú puedes entrar a la página de Proimágenes o del FDC. Ahí está el estímulo automático, tiene unos gastos que son susceptibles de apoyo. Está la pauta, está la oficina de prensa,
está el book, hay varias cosas, puedes revisarlo. Eso va a cambiar para el próximo año. O sea, lo que está publicado este año se mantiene, pero para el próximo año, ojo, va a cambiar. El dinero de el estímulo de promoción va al productor. Va al productor, pero es como son gastos elegibles, hay que tener mucho cuidado con las facturas y cómo se hace, porque si las facturas no coinciden o tienen algún error o no hay una factura legal, pues esa plata no te la reembolsan o no te la pueden justificar. Entonces siempre es bueno asesorarse de la persona que ya tenga experiencia haciendo esto, ¿ok? Pero mucho cuidado. Hay otro estímulo, perdón, hay otro estímulo que es para el distribuidor. El estímulo para el distribuidor es si la película llega a una cantidad de espectadores, el distribuidor por elegir la película colombiana y moverla, tiene una bonificación. Pero eso, pues, es según tienes que mirar en los topes porque no los recuerdo porque estamos en ese momento en el cambio, entonces ya no me acuerdo en cuánto está, pero eso todo está publicado en la página, ¿ok? Vale, muchas gracias, Cualquier muy cosa amable. por interno te lo contesto. Ok, gracias. ¿No hay más preguntas? Igual ya llevamos hora y 22. Bueno, entonces, no sé si Lisa quiere dar como una conclusión. Pues mi conclusión era la última, como invitarlos a que nos hagamos las preguntas. Creo que eso es para mí lo más importante, que seamos honestos cuando hagamos una estrategia de divulgación, que tratemos de rodearnos de gente con experiencia, que nos sume, que yo siempre le digo a mis clientes que llego a una película donde sé que está llena de amor y lo mínimo que debo hacer yo es estar a la altura de un trabajo que lleva bajito, 2 años de la mano de otro grupo de personas. Entonces, no, creo que es hacernos las preguntas y ser consecuentes con cómo nació nuestra historia y qué queremos, cómo queremos venderla y que no borren de su narrativa, que no importa si hablan bien o mal, pero que hablen. Gracias, Lisa. Aquí hay una pregunta de Luis Miguel. ¿El dinero de estímulos automáticos es reembolsable? Es decir, mira, todo esto está cambiando. Es bueno que lo mires en la página porque como son tantas convocatorias, tanto de estímulos por concurso como de estímulos automáticos, yo no me las sé todas, aunque las hayamos escrito nosotros. Pero es importante que sepas que hay el primero es un desembolso que tú tienes que pasar luego las facturas para que te den el segundo desembolso, pero si no, pues tienes que cumplir con los requisitos estrictos que hay allí. Pero el primer desembolso, creo que lo primero es un desembolso para que puedas empezar la campaña. Bueno, no siendo más María del Bueno, Mar. hay una de Diana Ali que dice qué Ah, preguntas básicas se tendrían que hacer. adelante. Yo creo que pensaría en este momento que son las que puse en la presentación y es como, a qué público quiero llegar, que es lo primero. Pregunta en una estrategia. La inicial es las preguntas que se tienen que hacer uno para armar una narrativa, ¿no? ¿Cómo quiero contar esta película? Hay muchos géneros, hay muchas historias y mi sugerencia siempre es que busquemos los valores diferenciales, pero los valores diferenciales no los vamos a encontrar así como ¡pum!, nacen del árbol, sino que van a resultar de las preguntas que nos vamos a hacer. ¿Cómo nos diferenciamos de otra película de ficción? ¿Cómo nos diferenciamos de las otras películas que han contado de la abuela con Alzheimer? ¿Qué valores tiene esto? Y no solamente en la dirección, sino de pronto tiene alguien muy teso en la fotografía, en la dirección de arte, en las locaciones, primera vez que se hace un rodaje de una película en Chingaza, como que todos esos valores uno los puede identificar a través de preguntas. Entonces, mi sugerencia es que cuando contraten una oficina de comunicaciones, realmente tengan espacios para una sentada, no de yo, dueño de la película, quiero que se cuente la película de esta manera. No, hagamos una mesa de trabajo, lleguemos con ideas, cada uno cómo la vivió y de cada uno desde su experiencia, cómo cree que funciona vendiéndola afuera y todo eso, todas esas respuestas van a estar cuando se hagan esas preguntas. Con mucho Bueno, gusto, muchas gracias, María del gracias Mar. a ustedes. Muchísimas gracias, Litza. Bueno, después de esta charla de Litza, nuestra próxima charla es este miércoles 31 de julio
misma hora. Vamos a tener a Lina Pérez de eMotion, donde nos va a hablar sobre distribución y negociación, los elementos claves para la negociación de un contrato de distribución, que va muy de la mano con lo que hablaba hoy Litza de pues, a dónde va a llegar la película, dónde va a ir y dónde se va a pues, exhibir, ¿cierto? Entonces, los invitamos a que se inscriban. Los links están en las redes sociales, igual se los enviamos a los grupos de WhatsApp de Sapcine. Les recuerdo que la inscripción es sobre todo para que les llegue a ustedes los links directamente. Usualmente los estamos enviando el día anterior a la charla, entonces los esperamos ver este miércoles 31 de julio y muchísimas gracias por conectarse hoy a la charla con Litza sobre FreePress. Gracias. Un recorderis, lo quiero invitar a todos los que están aquí, todas y todos los que están aquí presentes, a que divulguen la información de Sapcine Continuado, que es absolutamente gratis. A las personas de Sapcine, obviamente les llega al chat del grupo de la cohorte que les corresponde, pero cuando se inscriben, es más fácil para nosotros saber más o menos quién está interesado en qué tipo de temas, ¿no? Es importante que nos ayuden a divulgar porque Sapcine es una familia de todos, esta es información para que todos la puedan utilizar. Esto queda en nuestro canal de YouTube, pero se sube dentro de una semana, ¿ok? Estamos subiendo lo de la semana pasada. Así que les pedimos también que divulguen todo lo que pasa en Sapcine Continuado. Acuérdense, es abierto al público, tenemos un auditorio grande que puede entrar muchas personas, entonces esperamos que las charlas que hemos programado para ustedes, que faltan 16 en este momento, pues lleguen al mayor público posible. Ok, muchísimas gracias, Litza. Como siempre, bacanísima tu charla. Y bueno, ahí los esperamos el miércoles en la charla de Lina Pérez de eMotion. Un abrazo. Gracias a todos. Chao. Gracias, Ali. Gracias, Mar. Muchas gracias. Excelente charla. Chao. Gracias. Muchas Chao. gracias. Saludos.